Ya son las 9:08 y vamos a saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy para poder ir revisando los temas de actualidad. Ya está con nosotros conectada la vicepresidenta regional de la Juventud de la Democracia Cristiana, Joana Arias. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenos días. Hola, Hola, Joana. buen día, con frío. Con frío, como todos y todas, ahí sufriendo los rigores de este invierno. Gracias por acompañarnos, Joana. Y también está con nosotros el investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, Esteban Montaner. Esteban, también, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Giovanna, ¿cómo están? Yo también con harto frío acá. Sí, pero ahí a buen resguardo, eso es lo Sí. ideal para poder mantenerse entonces y poder también desarrollar la conversación del día de hoy. Oigan, vamos a las materias particulares que hemos propuesto para el día de hoy y nos quedamos en el escenario de la reforma de pensiones, que sigue siendo ahí uno de los temas importantes que está llevando adelante el Ejecutivo sin ir más lejos y donde, por un lado, desde la perspectiva ministerial, la secretaria de Estado, la ministra Jara, ha ido valorando la disposición que han dado cuenta los sectores de oposición, una disposición más positiva. Ha dicho, es una buena noticia que después de tanto tiempo podamos, aunque sea parcialmente, tener un acuerdo en pensiones. La mesa técnica ha estado trabajando, sin ir más lejos, en torno al proyecto, retomó su labor el día de ayer y frente a ello también se estuvo tratando de sacar adelante algunos de los elementos. No hubo consensos así entre los técnicos en varios temas que sabemos son nudos no menores. La distribución del 6% de cotización adicional, por ejemplo, y en aquellos puntos donde todavía no se logra esa unanimidad, han preferido plantar distintas opciones para que decida el mundo político cuál es el mejor camino a seguir sin dar una postura única. Eso en lo estrictamente parlamentario, pero también es importante ir viendo de qué manera se va manejando desde la perspectiva del relato, más aún en una situación de año electoral, Joana, Esteban, cómo se están manejando también esos elementos. Y en la tercera, el día de hoy, se da cuenta también de cuál es la estrategia que se está barajando al alero de las municipales. Y se señala que subir el tono y presionar por pensiones ha sido también uno de los elementos que se están planteando de parte del oficialismo hacia las candidaturas a las alcaldías. Es parte de lo que se da cuenta. La semana pasada, la ministra Vallejo, en una reunión en La Moneda, les pidió a los jefes comunales del sector movilizarse por la reforma previsional y compartir una campaña coordinada desde el Ejecutivo. Son aspectos que están caracterizando esta discusión, pero que quiero ahora darles la palabra para que vayamos revisando cada uno de estos elementos. Se ve complejo, pero no hay que dejar de lado lo importante que es también el elemento en lo estrictamente electoral. Joana, parto contigo. Bueno, sí. Ha sido un debate amplio el tema de las pensiones. Lo que sí es seguro es que la ciudadanía necesita que esto llegue a puerto hoy, o sea, que podamos llegar a un acuerdo lo antes posible, porque la calidad de vida, o sea, sigue subiendo. Eh, lo que cuesta vivir hoy en Chile y necesitamos dar una solución a las pensiones para los adultos mayores que en estos instantes son bajísimas. Yo también creo que poder llegar a un acuerdo y que se vea, bueno, la ministra Jara diga que se vea con buenos ojos que la oposición estén tratando de llegar a algunos acuerdos, eh, se ve se ve una buena oportunidad para las personas en el tema de pensión. Voy contigo ahora, Esteban, para que me cuentes un poquito también cómo has estado viendo este panorama con cada uno de estos factores. Ahí Joana daba cuenta también adelante esto lo más pronto posible. Se ha establecido de que no pase de fines de julio esta discusión y tener finalmente despachada esta propuesta con todas las dificultades que ya hemos puesto de manifiesto. Sí, a ver, yo creo que es complejo en el caso en materia de pensiones, con todo lo ideologizado y politizado que está el debate, llegar a un acuerdo, como Ujú. primera cosa. Como segunda, me parece que decir que la reforma tiene que salir sí o sí, también creo que es un despropósito desde el punto de vista de la calidad de la reforma. O sea, una cosa es decir, ya, vamos a cumplir se van a cumplir los plazos que está intentando imponer el gobierno, cosa de tener una reforma sí o sí, cuando la reforma no necesariamente es lo que se requiere en este momento. Porque además hay que tener en cuenta que cuando vamos a lo que tiene que ver con los puntos de cotización, que es el Sí, gran tema, el exacto. gran tope que El tiene seis por esta reforma. ciento. Claro, que primero que todo, si vamos a la experiencia comparada, digamos, a otros países o a lo que he dicho, la técnica, y en Ujú. esto aquí cuando la política últimamente en este país está bien disociada de la técnica, ya los 6 puntos es poco.
digamos, de alguna manera este sería un primer aumento que probablemente en los próximos años tendría que llegar a 10 o incluso un poco más, pensando en los sistemas que ya tenemos experiencia fuera de países que los sistemas de pensiones no están dando abasto, digamos, con cotizaciones bajas. Eso como primera cosa. Y como segunda, también pensando en el relato de la oposición, es complejo que se ceda respecto de los 3 puntos. O sea, porque el gobierno dice ya, nosotros hemos cedido 3 puntos y por lo tanto ya entregamos algo, porque nos gustaría que los 6 fueran a un pilar solidario. Está bien, pero cuando tú cedes en 3 puntos, o sea, en 3 puntos tú todavía te quedas con un pilar solidario, en el caso del gobierno. Si la oposición dice que el pilar solidario no tiene que ser planteado en términos de ser financiado con parte del ahorro de los trabajadores con estos 6 puntos, ceder aunque sea un punto está destruyendo su relato, donde en el cual plantea que al final del día los recursos tienen que ir a las cuentas individuales y que la forma de fortalecer las pensiones actuales es mejorando la PGU. De hecho, Joseph Ramos, que mal podríamos calificar de un fanático neoliberal, también ha dicho, lo dijo en Radio Bio Bio, que esta sería la opción, digamos, porque además pensar la posibilidad de que ese 3%, como se ha dicho, no sea una especie de préstamo estatal, o sea, que en el fondo las personas le prestan al Estado 3% para financiar este pilar solidario que permitiría mejorar las pensiones hoy día, también es muy difícil la devuelta de ese dinero. O sea, el Estado hoy día, a diferencia de hace 15 años, por ejemplo, no tiene un superávit de recursos que permite que cuando las personas se jubilen, se les reintegren esos dineros. Entonces, por lo tanto, se puede generar un problema futuro cuando esas personas empiecen a jubilar de que no le devuelvan el dinero. Entonces, ahí hay, de alguna manera, un embrollo que yo creo que va a ser difícil de resolver y que parte de la oposición, en este caso particularmente la UDI republicano y parte de Renovación Nacional, no creo que den el brazo a torcer y menos pensando en un año electoral en el cual la coherencia también es muy importante. Sí, ese es un tema no menor, ya que obviamente el contexto en el que estamos, la señal que se pueda dar al electorado es fundamental. Y de ahí que obviamente los técnicos hagan lo posible por sacar adelante propuestas, pero finalmente muchas de las más espinosas, por decirlo de alguna manera, quedan nuevamente en el escenario de la política. Joana, me quedo contigo nuevamente para ir viendo también las características que ha estado asumiendo esta discusión a propósito de lo que decía Esteban. La señal que puede dar el ceder o no ceder en estos guarismos, este 6%, efectivamente incorporar este elemento PGU que se ha también puesto sobre la mesa, pero a su vez dentro de lo que fue la idea original, seguir cediendo, no sé también cómo se podría observar desde la perspectiva del oficialismo a la hora de sacar en cuenta o tener en cuenta también lo que recién les reseñábamos respecto a cómo se está también tratando de poner sobre la palestra en la discusión municipal la importancia de sacar adelante esta reforma de las pensiones. Joana. Mira, yo siento que la tónica hoy es subirle las pensiones a la gente. Se lleva esperando mucho tiempo que esta reforma pueda llegar a algún puerto. Yo no sé qué es para la oposición, que sigamos retrasando esta discusión y que nuestros adultos mayores sigan con pensiones miserables. Yo siento que igual como el lado de gobierno ha cedido en este tema de dar el 3%, que se vaya un 3% al fondo individual y un 3% al solidario, eh, esperando que con esto se pueda llegar a un acuerdo y también esperando que la oposición pueda también ceder y que no se torne más como un tema de un juego de un poder político, sino que se piense en el futuro de la gente y de que la gente necesita esta reforma hoy porque las pensiones son miserables. Uno lo ve, o sea, yo en general lo veo día a día, atiendo mucho adulto mayor y que su tónica es que no le alcanza su pensión, o sea, que su pensión es miserable. No es algo que podamos decir, no, mire, los adultos mayores igual pueden esperar un par de años más, sino que es algo que se tiene que resolver hoy. Además, aclarar que este 3% lo están entregando a los empleadores, o sea, no se le está quitando directamente a los trabajadores. Esa es como mi opinión y mi perspectiva de lo que puedo aportar. Sí, oye, Joana, y el factor PGU también, que ya lo decíamos, dentro de los argumentos que entrega la oposición y particularmente algunos de los técnicos a los cuales se les ha preguntado, está efectivamente de que ese elemento puede ir cubriendo parte de lo que en un principio se esperaría dentro de ese 3% restante. ¿Cómo ves también el poder incorporar aquello a la hora de ser más eficientes, que es el argumento también que se ha establecido por parte de sectores de oposición?
Bueno, el tema del PGU siento que la propuesta que ellos dan no es suficiente porque tenemos que verlo a largo plazo, o sea, se puede ir reajustando, pero la idea es que veamos el tema en cosas concretas, o sea, que podamos resolver concretamente pensando en el futuro, o sea, subir la PGU ahora al final no resuelve nada dentro de lo que es lo que pienso, no lo resuelve. Igual quiero pedir un poquito de disculpas si me suena así media compleja porque es mi primera experiencia en Sí. este tipo de debate, así que estoy tratando de ordenar mis ideas. Eh, entonces siento que subir la PGU ahora no es como viable considerando que el costo de vida sigue subiendo. Ujú. Esteban, voy a Eh, volver contigo, no solamente ahí para que puedas hacer los apuntes también a lo que han sido los puntos de vista planteados por Joana, sino que además el poder ir estableciendo escenarios futuros, tomando en cuenta las dificultades que siguen siendo estos nudos a los que hemos estado aludiendo. Y esto porque se me vino a la mente de inmediato algo que escuché también en cuanto a planteamientos de algunos parlamentarios para presionar la discusión de eventualmente aprobar un retiro para poner presión. Voy a hacer memoria de quién fue el que planteó en su momento hace un par de semanas atrás, pero me da la impresión de que acá es necesario, no solamente por lo que ya también ha dado cuenta Joana, el poder sacar adelante esta propuesta. Tú decías, tal vez no es pertinente ir poniendo fechas ni plazos, pero tratar de sacarlo adelante porque también da pie para otro tipo de propuestas que pueden salir más caras de lo que podría significar una reforma de pensiones. Te dejo ahí la palabra, Esteban, mientras trato de hacer memoria de quién fue el parlamentario que había planteado en su momento eso. Eso, perfecto, Rodrigo. Mira, yo creo en primer lugar que la PGU, yo no estoy de acuerdo con Joan en que no sea suficiente. En general los países, por ejemplo, si uno va ahora que está bien de moda respecto a propósito de las elecciones francesas, países europeos que tienen estados de bienestar y que tienen de alguna manera sistemas solidarios de financiamiento de las pensiones, estos van con cargo de renta general. Esto implica que por lo tanto esto se paga al final con cargo a los impuestos, con lo que se está de alguna vez definido en las arcas fiscales. No es de alguna manera extraño que se busque potenciar, como sería en el caso de la PGU, mediante recursos fiscales, aumentar el monto mínimo, es decir, que todos tengan una base mínima de la cual parte su pensión. Y efectivamente, si uno incluso aumenta la PGU hoy día, las pensiones de esas personas aumentan inmediatamente. Eso como primera cosa. Ujú. Como segunda cosa, lo de que el 3%, que si separamos este 6% en dos, 3, uno que vale a la cuenta personal del trabajador y otra a un pilar solidario, no es cierto que lo ponga el empleador porque ese es horario trabajado. La persona fue la que ganó ese sueldo. En el fondo, por mucho que uno dijera, la pone el empleador, bueno, será un aumento del 3% del empleador al sueldo del trabajador. Acá no es que el empleador vaya de alguna manera simplemente a poner plata en un pilar solidario que no provenga del trabajo, es decir, de las horas trabajadas por una persona. Entonces eso hay que tenerlo claro para no confundir en la discusión. Y lo otro tiene que ver con un poco respecto a lo que tú decías de los retiros y de un poco de Sí. las estrategias que se puedan usar hoy día para presionar, para Mm. lograr una reforma de pensiones que hagamos en algunas primero, en un tipo de estrategia que podríamos calificar de populista, es decir, chantaje. No es primera vez que los retiros se utilizan como chantaje para Sí. presionar o para lograr un tipo de reforma. Sí, Esteban, perdón, desde el PPD Sí, surgieron esas propuestas. Estaba viendo Jaime Araya, el diputado Jaime Araya fue uno de ellos, también el diputado Raúl Soto también estuvo dando cuenta de aquello, para también dar eh, el contexto. el contexto perfecto, sí, y claro, y también llama la atención que sean justamente parlamentarios de gobierno cuando este mismo gobierno ha reconocido, no tan explícitamente como gustaría, pero que la política de los retiros fue una mala política. O sea, acá la técnica se ha ido alineando con la política en decir que fue una mala política, que debilitó las pensiones, debilitó de alguna manera la parte, lo que tiene que ver con el bienestar social de la ciudadanía. Entonces, estar reflotando esto a forma Mm. en el fondo, que el discurso sea que a la oposición le molestan los retiros, no es que a la oposición le molesten los retiros, es que es una mala política pública. Y aquí volvemos al gran debate, digamos, del sistema político. Mm. Cuando tenemos un sistema político que no permite la gobernabilidad, que no permite la conformación de mayoría, sino que más bien tiende a la fragmentación, en que al final hay pequeñas facciones dentro del Congreso, es muy difícil llegar a acuerdo. Mm. O sea, cuando tienes en el Congreso 22, entre movimientos y partidos políticos, 22. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, cuando hablábamos en política de los 90, la lógica del binominal, quedaban muchas fuerzas fuera, sí. Mm.
y por lo tanto hay que tratar de buscar algún punto medio, en donde haya un par de bloques fuertes que se puedan poner de acuerdo, porque al fin y al cabo aquí hay muchos intereses creados. Y es difícil, por lo tanto, con el actual sistema político, acelerar este tipo de reformas. Probablemente si el gobierno contara con mayoría, habría una reforma que a la oposición no le gusta, pero podría aprobarla. Ujú. No estar 2, 3 años, digamos, aumentando la frustración ciudadana respecto de que la política no resuelve los problemas o los resuelve de forma demasiado prolongada, diferida, y que por lo tanto no alcanzo a ver cuáles son los resultados reales de la política pública. Sí. Para ir también ya cerrando este tema, voy a darles ahí tiempo para ir cerrando ideas, pero Johanna, me quiero quedar con estos elementos que tienen que ver también con algo extra a lo técnico, extra a lo que es la discusión propiamente tal. Por un lado, estos elementos que yo planteaba, la forma en que se está presionando también, y llama la atención, lo decía Esteban, que sean desde las propias huestes del oficialismo esta suerte de presión que se está haciendo, respecto a buscar otras alternativas que pareciera no van a ser óptimas, como puede ser eventualmente sacar adelante algunos de estos retiros que han sido presentados en el Parlamento. Y por otro lado, lo que está subyaciendo a muchas de estas discusiones, no solamente en pensiones, sino que en otros tantos temas y que tiene que ver con la constitución del sistema político y particularmente de las fuerzas que están representadas en el Parlamento. ¿Cómo ves que estos factores también están afectando la discusión, Joana? Sí, claro. Igual quería aclarar un puntito Ujú. sobre lo que Sí, dice por favor. de que el 3% no, o sea, el 6% no sale del bolsillo de los trabajadores. Efectivamente no sale, ya que este viene por parte de aumento de los costos de los empleadores, así que no estaríamos disminuyendo los sueldos líquidos, o sea, lo que llega directamente al bolsillo de los trabajadores con esta reforma del 6%, sino que estaría saliendo aumentando los costos de los empleadores. Eh, Acá la reforma quiere tener un sistema solidario de pensiones y una parte es la de la capitalización, por lo tanto la reforma debe subir las pensiones y las pensiones futuras. Yo, bueno, quiero que llamar también a la oposición a que esté pensando, que se conecte un poquito con la gente y pensar en las personas mayores que necesitan que esta reforma se llegue a buen puerto para, para mejorar, bueno, las futuras pensiones de nuestros adultos mayores. Bueno, no sé qué más puedo aportar, he tratado de dar mis Sí. puntos claros, un poquito enredado, pero Mm. dentro de lo que he tratado de especificar un poco mis ideas. Sí, Joana, y respecto a lo que también te señalabas, respecto a la forma en que también se está tratando de buscar otro tipo de soluciones que pueden ser finalmente más dificultosas que beneficiosas, como por ejemplo el poder apoyar alguna de las propuestas de retiro que han estado entrando al Parlamento. Eso ha sido también una estrategia que al menos estábamos observando de algunos parlamentarios del PPD, fue planteada hace algunos días atrás. Pero por otro lado también lo que te decía, lo que subyace muchas de estas discusiones, que es el tema de la dificultad de ponerse de acuerdo en el Parlamento. Yo siento que los retiros no están en discusión y no hay espacio para eso. Ujú. Eh, eh, yo siento que la prioridad en este sentido es la reforma. Ujú. Esteban, te dejo tiempo ahí también para ir cerrando ideas en este tema antes de irnos a la música. Perfecto, sí, mira, respecto al final de cómo distribuimos este 3% supuestamente que no vendía el sueldo líquido del trabajador, y que si es con cargo, como dice Joana, un cargo con un costo al empleador, tampoco lo facilita, porque hoy día estamos con un problema también importante del cual se habla poco respecto a la reforma de pensiones, que es el empleo formal. Y por lo tanto, cualquier tipo de costo que aumente que haga más caro contratar a alguien formalmente, dificulta esto, porque si la gente está contratada informalmente o en negro, como se dice popularmente, claro, son recursos que no ingresan al sistema y que por lo tanto mal podrían financiar un sistema solidario, que requiere que la gente esté contratada formalmente para que tengamos de alguna manera la forma de recaudar ese dinero. Entonces, eso dificulta aún más el problema, por lo tanto, tampoco sería que este 3% ayudaría mucho a generar un pilar solidario justamente porque la baja formalidad que tiene nuestro país, que es otra de las grandes enfermedades de nuestro mercado laboral. Y respecto, también me gustaría decir que
respecto si la oposición está o no en concordancia con lo que quiere la ciudadanía, y la gran mayoría de las últimas encuestas que se refieren a esta materia señalan que las personas prefieren que los dineros que se utilicen en materia de pensiones vayan a su cuenta individual. Por lo tanto, me parece muy coherente con esa parte de la oposición que quiere defender que los recursos vayan a sus cuentas individuales y no se utilicen en un pilar solidario que ni siquiera sabemos que probablemente arregle un problema hoy día presente, que sería subir hoy día algunas partes de las pensiones, pero que en el futuro se haga insostenible mejorar el sistema de pensiones y que por lo tanto traicione la voluntad ciudadana y además tampoco mejore el sistema de pensiones. Ya son las 9 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel del día de hoy junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, y Joana Arias, vicepresidenta regional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Cambiamos de tema y nos quedamos con algunos elementos que nos dejó en evidencia la encuesta Ipsos, dada a conocer, empresa que sabemos se hace investigación de mercados, opinión pública, y su informe número 30, correspondiente al mes de junio, donde se estuvieron identificando distintas opiniones, comportamientos ciudadanos respecto a temas de interés en el país, y entre algunos de esos temas está efectivamente la incorporación del voto electrónico. Frente a la posibilidad del uso de este tipo de voto, el 72% se mostró a favor de la implementación de esta tecnología. Sin embargo, este apoyo disminuye entre jóvenes, 64%. En el caso general, residentes de la región metropolitana, 68%. Solo un 24% se opone al voto electrónico, y sus principales motivos para hacerlo corresponden a que podría ser un sistema vulnerable y propenso al fraude, que yo creo que ese es el que está más masificado entre quienes son detractores de aquello. Que Chile aún no está preparado por falta de educación cívica, también se señalaba, 36%, y por la falta de desarrollo tecnológico que asegure su buen funcionamiento. Parte de los datos, ahí les dejo la palabra para poder entrar en esta temática y particularmente también quedarnos con la percepción que tiene cada uno de ustedes antes también de irnos al detalle. Hagamos un poquito de memoria. Han habido algunas experiencias que se han tratado de llevar adelante. Me recuerdo esta suerte de plebiscito que se hizo posterior al estallido social por parte de los municipios en torno a los temas constitucionales, que se hizo efectivamente con una plataforma electrónica utilizando datos obviamente para resguardar la seguridad que estaban contenidos en el carnet de identidad, por ejemplo. Pero da la impresión de que todavía hay algún sector que es un poco reticente. Esteban, parto contigo en esta oportunidad para que me cuentes un poco, no solamente los datos que recién compartí, sino que además cuál es la percepción que tienes tú. Sí, yo en general creo que cualquier tipo de reforma o cualquier, de alguna manera, instancia para discutir sobre esto es bienvenida, ¿no? Yo creo que estar pensando en cómo vamos modernizando nuestro sistema electoral, de cómo vamos generando nuevas herramientas, nuevas garantías para fortalecerlo, hay que estar dispuesto a discutirle y a generar ciertos cambios. Pero sí me parece, y estoy quizás con la minoría, que cualquier tipo que la minoría en esta encuesta me refiero, sí hay que tener claro que cualquier tipo, las reformas pensadas porque, oye, acá vamos a modernizar y generar un sistema de voto electrónico y de por sí esto va a ser mejor, pero se genera el efecto contraproducente de disminuir la legitimidad porque se da más elementos para que alguien la cuestione, eso me parecería preocupante. Hemos visto experiencias en el extranjero donde el voto electrónico también da más argumentos a aquellos que quieren intentar deslegitimar una elección, acusar de fraude, decir que la elección al final no la ganó quien la ganó, y eso genera no solamente, digamos, que tengamos un debate respecto de si la autoridad electa goza de la total legitimidad, sino del sistema completo. Porque si las personas ya, como la misma encuesta dice, cree que su voto influye poco, imaginemos que en un escenario en que además no confiamos que ese voto que creemos que influye poco, además es un sistema en el cual no están dadas las garantías para que ese voto cuente, sino que están otros factores externos que lo vienen a desvirtuar. Por lo tanto, hay que de alguna manera pensarlo bien, debatirlo bien, ver experiencias comparadas en otras partes. En el caso de que esto tomara vuelo, digamos, que se quisiera implementar, partiría con un plan piloto en alguna elección más pequeña, porque al final del día, si aplicamos esto a escala nacional, sin tener garantías previas, sin tener las pruebas suficientes de que esto funcione y que no debilita el sistema, es complejo. Esto es como aplicar el VAR.
en el caso del fútbol. Se hicieron pruebas y aún así, lo hemos visto en la Copa América, a propósito, esto no que yo siga llorando la derrota de Chile, pero que hay cuestionamientos respecto a si es que efectivamente algunos elementos tecnológicos sirven para fortalecer, digamos en este caso, las decisiones arbitrales y que podríamos extrapolarlo si un mal sistema aplicado respecto a voto electrónico podría debilitar de alguna manera la legitimidad de las elecciones y eso sería sumamente grave. Ujú. Joana, en tu caso, ¿cómo ves estos números que recién compartíamos respecto a las percepciones en torno a un eventual voto electrónico? Pero también importante saber cómo lo observas tú, desde la perspectiva también, por un lado, de las facilidades que podría eventualmente entregar este tipo de voto, pero por otro lado, las inquietudes que han quedado también de manifiesta en las opiniones de quienes son esa minoría, ese 24% que no estaría dispuesto. Parece que estás muteada, Joana. No, no te escucho en este momento. A ver. Ahí Ahí sí. sí. Ahí sí que sí. Pero les comentaba que tenemos niveles de inequidad territorial que no hacen sostenible una reforma así. Ujú. Eh, Además que no tenemos, bueno, el avance tecnológico para llevar estas tecnologías y tampoco tenemos la conectividad de las zonas rurales más lejanas que ya en sí el tema de conectividad tecnológica es paupérrimo, Sí. imaginemos, para este tipo de procesos. Yo creo que tenemos que potenciar el sistema actual, que en base a la misma encuesta la gente se muestra una alta confianza hacia el sistema que tenemos, alta confianza hacia los vocales de mesa y los encargados de mesa. Entonces la idea es seguir potenciando el sistema actual que tenemos, mejorando las conectividades como el transporte y también potenciando el acceso a la educación para tener más información y tener una mayor educación cívica. Ujú. Este sistema tampoco nos asegura de que haya mayor participación de parte de la ciudadanía, considerando también que gran parte de la población no se maneja en temas Sí. tecnológicos. Las brechas, Nos ¿no? ha pasado mucho que los adultos mayores, claro, es alta la brecha entre los jóvenes y los adultos mayores que no tienen un buen manejo de tecnología, así que yo creo que estar proyectándonos a este tipo de reformas tendríamos que concentrarnos en mejorar en lo actual que tenemos, dar las herramientas a la ciudadanía para que pueda cumplir con su deber cívico y mejorar también estas herramientas, las que ya tenemos, seguir mejorándolas. Ujú. Oye, Esteban, ahí a propósito de lo que nos comentaba Joana, y que está también presente en muchos de los datos que se dan cuenta a la hora de ir evaluando a quienes no están muy o que están reticentes a ir adelante con un voto electrónico, el tema de las brechas es no menor. De ahí que si es que efectivamente se quiere pensar en un cambio de estas características, habría que verlo tal vez en un mediano o largo plazo. Pero por otro lado, y también lo reseñaba Joana, queda de manifiesto también en algunos de los puntos de vista de este estudio, lo bien aceitada que está la maquinaria electoral en nuestro país a la hora de pensar en la forma en que funcionan los locales de votación, los vocales de mesa, la rapidez con que se tienen resultados, que generalmente tenemos reconocimiento internacional por las características que tiene. También surge la pregunta de por qué cambiar algo que funciona tan bien. Sí, no, tal cual. Yo creo que en cualquier caso, antes de todo, primero tendría Mm, que ser un sistema parcial. En ninguna sí, parte del mundo hay sistemas claro. absolutamente electrónicos. O sea, que hay una combinación que es como en algunos países, en Europa, en Estados Unidos, se puede votar incluso por correspondencia Sí. anticipadamente. Que Entonces hay en algún un momento se porcentaje, discutió aquí también, ¿te acuerdas? Hace un par de años claro, atrás, por el tema de la en pandemia, sin ir efecto. más lejos. Claro, por el tema de la pandemia, pero claro, también es un sistema que me imagino yo requiere una logística, probablemente en este caso de Correos de Chile o la empresa que se Sí, gane la licitación para hacer esto, que también, nuevamente, el tema resguarde. de las garantías, que esto ocurra, que los votos se cuenten a tiempo, pero son reformas que uno puede ir evaluando, digamos, y que tienen que combinarse con otros mecanismos. Efectivamente, en Chile, por una cuestión netamente etaria, hay una brecha tecnológica que también, claro, privar a un adulto mayor que no se maneja muy bien en ciertas tecnologías o que no tenga acceso porque, como bien decía Joana, en algunos sectores rurales el acceso a Internet o a un computador mismo es muy complejo, no ayudan a fortalecer el sistema. Y además que, claro, como bien lo dices tú, Rodrigo, el sistema chileno funciona bien. Funciona bien, o sea, yo soy un fanático de seguir elecciones por el mundo, digamos, Sí. y uno de repente tiene la elección el domingo, por ejemplo, y tenemos los resultados definitivos el lunes, martes, miércoles, porque hay cambio un escaño acá, cambio un escaño en otro distrito, se suma por acá. En cambio, en Chile, esa misma noche, probablemente en el caso de la elección de octubre,
a altas horas de la noche, porque Mm, son 4 elecciones en una, digamos. Pero tenemos los resultados y nadie los cuestiona y habrá un cambio marginal, pero no hay cambios no hay cambios sustantivos, ni tenemos que esperar hasta el lunes en la tarde para saber quién ganó la elección. O sea, sí, sabemos hasta qué concejal en la claro, comuna más lejana de Chile ganó y por lo tanto debilitar esa institucionalidad con cambios que pueden problematizarla no me parece lo más adecuado. Y además, un punto que también es para destacar, en la encuesta señala que quienes también serían más reticentes al voto electrónico son los jóvenes, exacto. porque además quienes están más involucrados en aspectos tecnológicos también saben, por lo mismo, que tiene vulnerabilidades, que hay muchas mentiras dando vueltas, que hay de alguna manera también problemas globales, digamos, sobre falsedades que se dan en el mundo virtual. O sea, pensémoslo nomás que a todos nos ha pasado seguramente cuando nos llegan mensajes de texto con un link, oye, haz clic acá y pone tus Sí. datos del banco. Imagínense si extrapolamos ese tipo Mm. de eventuales fraudes a materia electoral. Ya no solamente, digamos, que perder los datos del banco, que sería muy, muy doloroso, digamos, sino que ya podría estar la legitimidad de nuestras instituciones en juego por un sistema mal implementado por desconocimiento de las personas. Sí. Oye, Joana, es importante también tener en cuenta ese porcentaje respecto a los jóvenes, ¿ah? Ya lo mencionábamos, esta reticencia que de alguna manera también se podría observar en aquellos. Ahí Esteban daba cuenta tal vez por efectivamente el nivel de conocimiento de las vulnerabilidades que podría tener un sistema de estas características. Me quedo contigo también para que también me lo puedas analizar con nosotros desde esa perspectiva, como dirigente además de una juventud, en este caso de la democracia cristiana. Si efectivamente, más allá de las reticencias en general que se suele tener a la política, esto yo creo que va más allá del modo en que se desarrolla el proceso eleccionario, también por las inquietudes y cierta desconfianza que puede haber a la política. Pero ¿cómo ves también ese factor? Sí, claro. También me llamó la atención el porcentaje de jóvenes que no estaba de acuerdo. Yo creo que es cierto porque al manejarnos más con la tecnología, como Mm, se decía también, eh, sabemos que puede ser un sistema más vulnerable, pues estamos conscientes de que lo hemos vivido en cosas de seguridad como los bancos y todo, como sí. decía, que son hackeables, como se dice, entonces Ujú. nos causa cierta desconfianza, pero bueno, como yo le decía, mi postura es fortalecer el sistema que tenemos, que de por sí ya es bueno, porque uno lo ve, yo siento que la confianza va en que uno puede apreciar el proceso de votación y de conteo de votos, y en esto es como que uno sale del panorama, como que Claro. ya no somos partícipes de la situación, entonces siento que la confianza que nos da nuestro sistema ahora es porque somos partícipes de esto. Eh, y claro, causa desconfianza a los jóvenes, por eso siento que no es como que tengamos que enfocarnos en una Ujú. reforma para cambiar este sistema, cuando sí podríamos enfocarnos en potenciar Sí. el sistema actual, incentivando también a los jóvenes que son un poco reacios al tema de política, porque también me llamó mucho la atención de que estábamos dentro del porcentaje de que se informa a última hora, Claro. también potenciar las instancias de información que tenemos los jóvenes para poder votar, pues, y también incentivarlos también a ser parte de nuestro deber cívico y de nuestras decisiones como país. Así que esa es una tarea que tenemos nosotros igual como representantes de partido, de juventud y todo, de tratar de incentivar a los jóvenes que no están insertados en el Ujú. mundo político y tratar de buscar la alternativa para que busquen el atractivo de esto, de sentirse parte importante de que su voto cuenta, porque Sí. claramente el voto de cada uno cuenta. Para ir cerrando también ya el panel, dejo los últimos minutos, Esteban, y quiero tomar parte de lo que nos señalaba Joana en la última intervención y también en la primera, respecto a los esfuerzos que desde la institucionalidad se podrían tener para mejorar lo que ya se está haciendo. Muchas veces se habla del tema del transporte, por ejemplo, lo mencionó la propia Joana, para ir facilitando también la llegada de quienes están tal vez alejados, quienes no han cambiado su domicilio, por ejemplo, electoral y se tienen que movilizar a otros lados. Hoy por hoy funciona también esta herramienta de la georreferenciación y en principio se queda más cerca del lugar donde uno vive. Sin embargo, también son algunos de los elementos que de repente se ponen en relieve. ¿Qué otros elementos crees tú también, resguardando las capacidades actuales del sistema electoral chileno a la hora de llevar adelante las elecciones, serían también importantes de poder ir fortaleciéndolo en la dinámica que nos proponía también Joana?
Sí, sí, me parece clave, digamos, que el Estado ponga sus capacidades para facilitar que la gente pueda asistir a votar. Ujú. Por ejemplo, cuando se hacen disminuciones del precio o incluso transporte gratuito. Claro, lo que pasa en Creo el que metro acá todo en ese tipo. Santiago, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Y en regiones también hay que pensar métodos, porque a veces, muchas Sí, veces nos quedamos solamente con la realidad santiaguina y en regiones también. Hacer un esfuerzo en que las empresas de microbuses permitan también el acceso más expedito, barato de la gente a los locales de votación, me parecería una buena idea. Ahora también hay que tener cuidado también con algunas iniciativas muchas veces de los propios interesados, que son los alcaldes, porque el no acarreo, dices perdamos tú. de vista. Exactamente, exactamente. O sea, está bien, si se disponen recursos para movilizar gente, no siempre todo es fiscalizable. Acá en la región metropolitana es mucho más sencillo porque la gran mayoría de los medios de comunicación con largo alcance Claro. podrían fiscalizar, por ejemplo, si está ocurriendo acarreo o no, pero en algunas comunas más alejadas eso podría pasar de alguna manera colado, como se dice en buen chileno, y que por lo tanto no ayude al objetivo que es fortalecer el sistema y no acarrear el personajes para votar por una campaña en concreto, ¿no? Entonces, eso primero yo creo que hay que tener Mm. cuidado. Y otra discusión importante en ese sentido tiene que ver también con que apareció últimamente a propósito de este levantamiento de la multa al voto obligatorio y que al Ah, final del día lo hace no obligatorio. Es cuestionarnos también hasta qué parte es importante mantener el voto con inscripción automática y voto obligatorio como está hoy día, porque también yo creo que es sano a las democracias, si bien que más gente vote, que el voto también sea sincero, porque obligar a personas, por ejemplo, ahora en las municipales, a ir a votar por un alcalde que no lo convence porque no hay ningún alcalde que sea de su agrado, me parece que también la abstención como posición política tiene que ser reconocida y hoy día está quedando un poco de lado. O sea, al final ujú. se abstiene quien se quiere arriesgar a, oye, quizás no me llega la multa, quizás no me la cobran y por lo tanto me arriesgo a no ir a votar. Pero muchas personas van a votar nulo porque no se está dando la posibilidad de no hacerlo. Ujú. Entonces ahí también yo creo que hay una discusión de mantener la obligatoriedad del voto quizás con inscripción voluntaria, cosa de que quienes quieren participar también lo hagan, ¿no? Aquí no se trata también porque al final la obligación misma solamente no genera el deber cívico, no genera la conciencia, sino simplemente genera una rutina de que tengo que hacerlo. Y Ujú. eso quizás no necesariamente Sí. fortalece el sistema democrático. Exacto. Joana, te dejo ahí el tiempo también para ir cerrando además el panel del día de hoy. Quedaron algunas ideas ahí dando vueltas. Tomé algunas de las que tú también planteaste. Ujú. Importante lo que decía Esteban también de no centralizar los diagnósticos. Tú ya lo decías también respecto a las realidades regionales. De repente el domicilio de una persona en un sector rural no necesariamente son unas pocas cuadras. Tiene que movilizarse de una parcela al colegio o al lugar de votación más cercano. Por ahí también hay una bajada importante a tener en cuenta. Y lo otro, lo que también señalaba Esteban respecto a lo que hemos discutido también durante estas últimas semanas respecto al tema de la obligatoriedad del voto, pero además que esto venga aparejado con una multa. Te dejo ahí la palabra para cerrar finalmente este panel, Joana. Sí, yo sigo mi opinión de que debemos reforzar las herramientas para que los ciudadanos puedan cumplir con su deber cívico y también reforzar la información que entregamos. O sea, por ejemplo, las primarias que se realizaron el 9 de junio, se Ujú. esperaba que el Estado informara sobre estas elecciones y no hubo ninguna campaña informativa sobre dónde iban a haber elecciones, dónde no. Mucha gente no sabía si tenía que participar o no, porque no se ocuparon las instancias para informar a la ciudadanía de lo que iba a consistir el proceso. Y eso afectó grandemente la participación de la ciudadanía en este proceso Ujú. de primarias. También creo que tenemos que reforzar en cómo informamos sobre los sistemas de llamar a la ciudadanía a votar, reforzar la educación cívica, que Ujú. sería ideal que partiera desde los colegios para que desde chicos los niños tuvieran esta instancia de saber cómo funciona y cuál es su deber. Eh, y bueno, y seguir yo creo que la opinión del voto que sea 100% obligatorio, Ujú. pero potenciando, como decía, las herramientas para que estas personas que viven en sectores rurales que les dificulta mucho llegar a su local de votación, tratar de buscar la forma o la alternativa de que pueda participar y cumplir con su deber. Ujú. ¿El efecto multa es fundamental, crees tú, Giovanna? Ya que ha estado también en la discusión ahora último a propósito de la próxima elección. Es que
Yo creo que no podemos multar a una persona por no cumplir su deber si como Estado no les prestamos las herramientas para que lo puedan, para que lo puedan cumplir. Así que esa es como mi versión, o sea, mi visión de la situación. Así que siento que la multa no afecta mucho la participación y bueno, y seguir incentivando la educación cívica, fortaleciendo las herramientas para que las personas puedan cumplir con su deber cívico y la información también, la información sobre los procesos que se llevan a cabo para que se pueda aumentar la participación. Siendo las 9:53, no me queda más que agradecerle a Esteban Montaner, Joana Arias, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Un abrazo, nos estamos reencontrando a futuro. Que estén muy bien. Chao Rodrigo, chao Ivana, que estén muy bien. Chao, chao. Y Chao, nosotros, gracias. chao, Joana.